Dios les bendiga rica y abundantemente. Es una clase más de liberación, la número 4. Vamos a seguir adelante para que usted aprenda, para que usted sepa a defenderse, para que conozca las artimañas del error, que usted pueda entender el mundo espiritual, para que usted sepa cómo poder defenderse del enemigo, las acechanzas del enemigo, porque dice la palabra ya en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad, satrapas, súbditos y espíritus humanos que se han unido. Vamos a empezar, vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Alabamos y bendecimos tu poderoso nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, que seas tú hablando, tu palabra dice, no os preocupéis por lo que vas a hablar o lo que vas a decir, que el Espíritu Santo sea el que hable, Señor, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos ponemos esa armadura poderosa, esa armadura impenetrable del material más poderoso espiritualmente para aguantar las acechanzas del enemigo. Cúbrenos con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada para perdón de pecados y que nuestras armaduras sean blindadas con la sangre preciosa de Jesucristo. A cada persona, Señor, que está escuchando este video, que está viendo este video, Señor, esta información, que se le ponga toda la armadura, Señor, de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, reconociéndote, Padre, que tú eres el único Dios verdadero y tú eres el único que nos puede ayudar. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor en Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice la palabra del Señor ya bendecida en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estas estando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de avaricia, homicidios, contiendas, engaños, maldicencias, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta palabra dice aquí que Dios dice aquí en el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es un espíritu que se refleja acá en el 29, que dice,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es una vida desordenada. Y la concupiscencia es un espíritu que hace que la persona tenga una vida desordenada. También aquí aparece otro espíritu. Aquí en el 27 dice, al igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia. Lascivia es un espíritu sexual. Lascivia es el que hace que la persona, por decirlo, que busque muchas mujeres o que busque muchos hombres, que tenga muchas relaciones, ya sea hombre o mujer. Ese es el espíritu de lascivia. Y el principado se llama Asmodeo. Sigamos, dice 5, en la clase de hoy la clase se llama 7 señales de una opresión demoníaca en una persona. La primera dice, la persona se siente seducida, siente seducción. Los demonios persuaden a las personas para hacer lo malo. Todos nosotros hemos experimentado esto. Los demonios incitan a la persona cuando la persona es seducida, cuando la persona está metida o tiene pecados propios o pecados no confesados. Y eso es un espíritu. Entonces usted debe de entender, debe de comprender y debe de saber de estos espíritus. Dice, sí, 7 señales de una opresión demoníaca en una persona. Entonces usted tiene que aprender para defenderse. Ya le dije, la número 1, la persona se siente seducida. Los demonios persuaden a la persona para hacer lo malo. Todos nosotros hemos experimentado esto. A veces hay personas que, por decirlo, una persona que mata a otra persona, ya entró el espíritu de homicidio. Ese espíritu de homicidio lo incita a que vuelva a matar. Por eso hay personas que matan y matan y matan y no paran. ¿Por qué? Porque tienen este espíritu. ¿Y qué pasa? De que entra el espíritu de homicidio, entra otro espíritu que se llama matan muchos, y entra otro espíritu que se llama, perdón, se me fue el nombre del espíritu, pero ahorita le digo. Hombre sádico se llama. Hombre sádico. Ese hombre sádico también están las personas están los hospitales también. Cuando la persona tiene algún accidente, cuando la persona tiene alguna enfermedad, simplemente para recibir una operación, el espíritu que hace que incite a los médicos para que le den un diagnóstico de que tiene que abrir el cuerpo, que tiene que cortarle una parte de su piel, de su cuerpo, es el hombre sádico que incita a los médicos. Entonces usted cuando vaya a algún hospital, usted reprenda al hombre sádico. O si tiene diabetes, usted reprenda al hombre sádico. Sabe que en una ocasión había una hermana que tenía su pie ya morado, ya se le estaba haciendo necrótico, negro. Entonces nos pusimos a orar y reprendí al espíritu inmundo. Y quiero que sepa que a la hermana ya le iban a cortar su pie. Y cuando fue al hospital, el doctor se sorprendió porque ya le había regresado su color original a su piel. Y no le cortaron su pie. Es muy importante que usted sepa esto. Dice la pregunta número 2. La persona ha ayunado, ha orado sin obtener resultados. A menudo vemos creyentes que dicen, he orado, he ayunado, he
reprendido, he ido a consejería, he ido al psicólogo, he atado y desatado, he clamado, pero hay algo que es más fuerte que yo, que me va a pecar. Eso es una opresión diabólica y esa persona necesita ser liberada, libre en el nombre de Jesús. Tiene que hacer una oración de liberación para que se le quite lo que traiga. Hay personas que nos convertimos a Cristo. Vamos a la iglesia y como ahí no hacen oración de liberación, la persona, sí, dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ya depende de la persona qué actitud tome. Porque hay personas que son, aunque vayan a la iglesia, déjeme decirle algo, hay personas que son simpatizantes de Cristo, no son cristianos. ¿Por qué? Porque salen de la iglesia y hacen lo mismo, hacen lo que hacían antes. Entonces, cuando una persona en realidad se convierte, tiene que estar en su primer amor, para que la casa quede limpia. Para los espíritus inmundos, el cuerpo de la persona es una casa para ellos. Entonces, cuando la persona se entrega completamente en cuerpo, alma y a Cristo, la persona queda libre, pero tiene que tener un modus vivendi. O sea, ¿qué cosa es eso? O sea, tiene que tener una relación íntima con Dios, no dejar de estar orando, no dejar de estar leyendo, no dejar de congregarse, diezmar, ayunar, tener una vida en Cristo y en su casa ser un ambiente de Dios. Muchos cristianos en nuestras casas no hacemos ambiente de Dios. Ambiente de Dios es que poner alabanzas, es hablar de Cristo entre las mismas personas, los mismos familiares, estar hablando, estar teniendo una conversación y estar adiestrándose, estar alimentándose de la palabra. Ese es un ambiente de Dios, que muchos cristianos no lo tienen en su casa. Hay personas que no tienen en el aposento, ahí ni van a orar. Y dice la palabra que cerrada la puerta en el aposento, ir a orar al Padre, hablarle al Padre, que el Padre oiga tu voz, porque te escucha. Cada vez que tú oras, tu oración llega hasta el cielo. Seguimos, dice la opresión número 3. La persona se siente hostigada y acosada. Los demonios estudian tus movimientos y observan sus debilidades. Cuando piensan que tienen todo bajo control, en un momento de desánimo y de debilidad, viene el demonio y le prepara la trampa, le hostiga y le hace caer. Esa es una asignación. El demonio asignado lo asignan a la persona. Y si la persona, su vallado está bien fortificado, hace mucha oración, lee la Biblia, se congrega, cumple todos los designios de parte de Dios. Por eso dice aquí que el enemigo anda atrás de él, anda atrás de la persona. ¿Por qué? Porque no tiene por dónde entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que le mandan una asignación, le ponen una trampa, le tienden lazo, como dice ahí en la Biblia. Esa es una trampa. Cuando usted lea la Biblia y que dice, nos tienden lazo o le tienden lazo, esa es una trampa. Y esa es una trampa que pone el enemigo para que la persona caiga. Sigamos. Dice la número 4, la persona se siente torturada. Entonces, aquí en Mateo 18:34 dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Es lo que dice la Escritura ahí en Mateo 18:34, que tenemos que perdonar. Muchas personas no quieren perdonar. ¿Y sabe qué pasa? Que entra un espíritu que se llama falta de perdón. Y ese espíritu de falta de perdón se aloja en los huesos. Por eso la persona, si usted ha leído la Biblia y usted ha leído de la mujer encorvada traía ese espíritu de falta de perdón. Por eso cuando el Señor lo reprendió,
el espíritu se fue y la mujer cuando le puso las manos, sabe que cosas sorprendentes, cuando nuestro Señor Jesucristo ponía las manos, era porque iba a quemar al espíritu inmundo. Por eso ponía las manos y a esta mujer le puso las manos y por eso se enderezó. Porque salía fuego. Acuérdense que cuando dice que cuando la mujer que tocó el manto, que él se volteó y le dijo a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Dices, ¿no estás viendo que todos te aprietan y te avientan y tú preguntas quién me ha tocado? Dice, sí, porque sentí que salió poder de mí. ¿Por qué? Porque él tenía mucho poder, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso ponía manos, porque se quemaban los demonios. Sigamos, dice, formas de tortura demoníaca en personas. Una de las torturas, o sea, de aquí de la pregunta número 4, dice, la física puede venir con aflicciones físicas, tales como artritis, úlceras, parálisis, asma. No significa que todas estas enfermedades son demoníacas, pero algunas veces son de producto de la obra de los demonios, que han encontrado su puerta abierta en la falta de perdón. Eso es lo que le estoy diciendo. La falta de perdón, entra la artritis, el resentimiento, el rencor. Esas son ataduras. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando los fariseos estaban injuriando y diciéndole, 6 días hay, venir en esos días, no en el día de reposo, porque ellos idolatraban el día de reposo. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre hacía milagros en el día de reposo. Y ella fue desatada porque traía una atadura. Y esa atadura era por falta de perdón. Y entran los espíritus inmundos a atacar a la persona. Si usted ha visto personas que tienen los dedos chuecos, sus pies chuecos, que no pueden caminar a veces, y sabe que con una oración se le quita. Una oración de liberación, claro. Pero aquí dice que pueden venir con aflicción física, tales como artritis, úlceras, parálisis, asma. No significa que todas estas enfermedades sean demoníacas. Cuando usted va al médico, tiene un síntoma, siente un síntoma de alguna enfermedad, usted va al médico y el médico le dice, pues no tienes nada, ¿qué quieres que te dé? ¿O qué quieres que haga? No, es que me duele aquí, me duele acá y me duele acá, pues estaría el dedo quebrado, ¿no es cierto? Y no le encuentran. Eso es lo que pasa, que ya cuando no le encuentran, no es una enfermedad. Para empezar, mire, déjale explico. Hay dos tipos de enfermedades. Hay una enfermedad física. La enfermedad física es cuando, por decirlo, usted le echó muchas cosas al cuerpo, le dio muchas cosas de lo mismo, tuvo problemas, y esa es una enfermedad física. Enfermedad física es de que el cuerpo, o ya porque ya está grande, o por X cosa, tuvo problemas. Por decirlo simplemente, cuando las personas toman mucha cerveza o toman mucho refresco, se echan a perder los riñones. Entonces, ¿qué pasa? De que hay una enfermedad física. Pero también hay enfermedades que tienen los mismos síntomas y es enfermedad puesta por demonios. Dice espiritual. Puede ser una ocasión de culpabilidad, una acusación de culpabilidad, porque cometió un pecado muy fuerte, como un asesinato o un aborto. Si a una persona le ocurre esto, no es otra cosa que un espíritu de culpabilidad continuo en su mente. Mire, y es para que usted ponga atención. Si su hijo, su hija están en rebeldía, y como hay muchos aquí en el grupo que están separados o tienen situaciones, esto es lo que traen ellos: resentimiento, a veces se sienten culpables. No, mi papá, mi mamá se separaron porque yo tengo la culpa. Y ellos quieren llamar la atención haciendo cosas, haciendo averías. Cuando, por decirlo, ya me ha tocado a jovencitas o a mujeres o hasta hombres que han violado y les he hecho oración y ellos traen ese sentir de culpa, se sienten culpables por lo que les pasó.
porque ese es el sentir de ellos, el sentimiento. No, ese es un espíritu que tienen que echar fuera. ¿Por qué? Porque no es de Dios. La culpabilidad es demoníaca. Esa no la debe de traer usted, porque la culpa, usted no tiene la culpa de lo que haya pasado. Son situaciones que pasan porque no nos sabemos defender. Simplemente que cuando, por decirlo, empieza el hombre o la mujer a ver videos, empezar a reprender espíritus de distracción, empezar a reprender espíritus de fornicación, empezar a reprender espíritus de lascivia, empezar a reprender espíritus de pornografía. La pornografía no nomás es que estén viendo videos teniendo sexo. La pornografía también es que personas con hombres o mujeres con ropa interior. Y usted tiene que aprender, porque es muy importante saber. A veces nuestros hijos se nos ponen rebeldes porque hubo situaciones en nuestra casa y a veces no entendemos qué está pasando, porque no, es que antes era buena gente, antes era un buen niño o buena niña, y ahora hace muchas averías. Y no quiere estar ni en la casa, y va a la escuela y no hace nada, y usted tiene que hablar con sus hijos, decirles que no tienen la culpa de lo que está pasando, porque a veces se les vienen cosas encima, y a veces a veces cometemos el error de que no, es que tu papá o tu mamá andan allá con el extraño o la extraña, y ya nos dejó aquí y no da para nada, y empiezan a hablar mal del esposo o de la esposa. ¿Y qué pasa? El niño o la niña empieza a agarrar resentimiento y empieza a tener enojo contra el familiar, contra el papá, la mamá. No debemos de andar hablando mal del cónyuge, aunque ya no esté con usted. ¿Por qué? Porque la que la llevan son los niños, son los hijos. Y entra este espíritu que le digo de falta de perdón. Y es un espíritu tremendo, porque ya me ha tocado personas que no pueden ni caminar. Hay personas que mire, yo conozco a una mujer que ¿cómo se llama? Tiene la cabeza así, o sea, no puede, nomás está viendo para abajo, no puede mover la cabeza así como uno. ¿Por qué? Porque trae espíritus de falta de perdón y se está haciendo así para abajo. Su cabeza ya no ve para arriba, ya nomás ve para abajo. ¿Por qué? Porque trae espíritus de falta de perdón. Hay personas que se les enchuecan los dedos, se les hacen feos, se les ponen bolas aquí en las manos, aquí en los dedos, artritis reumatoide, gota. Dice un versículo, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque en tanto gemir. ¿Por qué? Porque a veces odiamos a la persona, ya sea papá, mamá, lo odiamos, y ellos andan allá bien contentos, y usted está padeciendo, su hijo, su hija está padeciendo cosas que no debe de cargar, porque está pequeño. Seguimos. Dice aquí la pregunta número 5. La persona desarrolla un deseo compulsivo. Ninguna palabra es más clara para describir la actividad demoníaca en una persona que la palabra compulsivo. Por lo general, detrás de un deseo compulsivo se encuentra un demonio obrando. Por decirlo, les he hablado de un espíritu que se llama furfur. Ese espíritu furfur o ese demonio de furfur es el que incita a la persona a cometer adulterio. Haz de cuenta que lo empuja. Eso es lo que dice aquí, compulsivo. Lo empuja para que la persona cometa ese pecado, para que la persona vaya y fornique, para que la persona, por decirlo, el que hurta, que la persona hurte, que la persona robe, que la persona tenga esas situaciones. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Lo que yo no quiero, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque él se acordaba quizás de lo que hacía, que arrastraba a los cristianos, de que se enojaba quizás a veces. Hay pastores que ¿cómo se llama? Se enojan mucho con la oveja. ¿Por qué? Porque a veces son descarriados o a veces quieren hacer cosas que no están bien.
y uno les llama la atención y a veces el malo es uno. ¿Por qué? Porque uno quiere que estén bien con Dios y piensan que uno les está diciendo de cosas para que ellos se enojen más. Sigamos, dice aquí la número 6. La persona se siente esclavizada. Vamos a tomar un ejemplo acerca del sexo. Supongamos que usted comete un pecado sexual y se arrepiente de verdad con todo su corazón. Usted sabe que Dios le perdonó y le justificó, pero después de todo usted todavía siente deseos intensos de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque le digo, esos espíritus, el espíritu de lascivia es el que hace que tengan muchas mujeres o que tengan muchas relaciones con diferentes personas. El espíritu de lascivia. El espíritu de furfur es el que hace que la persona cometa adulterio. Y hay otro espíritu que se llama Jezabel. Ese espíritu Jezabel es el espíritu de la inmoralidad. Es cuando ya sea el hombre o la mujer, ya deja que lo vean, ya no se ven en lo oculto, ya se ven a donde sea. ¿Por qué? Porque ya entró ese Jezabel, y ese Jezabel hace que ellos a donde quiera anden abrazados o anden besándose o haciendo cosas que no deben. Es el espíritu de la inmoralidad, Jezabel. Y ese es espíritu sexual. Por eso aquí le estoy hablando del que comete un pecado sexual. Y ese Jezabel es de la inmoralidad. Y te digo, la lascivia es el que hace que traigan muchas mujeres o que tengan relaciones con muchas personas, hombres, mujer. El espíritu de furfur es el que hace que cometa adulterio. Sigamos, es la número 7. La persona se siente atacada físicamente. Los demonios causan ciertos ataques físicos, como por ejemplo, cansancio. ¿Por qué? Porque su espíritu, para que me entienda, en la palabra de Dios dice que nuestro espíritu clama con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué pasa? De que los demonios empiezan a quererlo callar. ¿Por qué? Porque sabe que si sigue hablando, nuestro espíritu está clamando a Dios para que vengan a ayudarlo, él lo quiere callar y empieza a forcejear, así como si fuera una persona con otra persona. Espíritu con espíritu, espíritu humano de la persona, ya sea hombre o mujer, y el espíritu inmundo. Y empiezan a forcejear, y por eso hay mucho cansancio. Simplemente personas que se les ha hecho liberación, a veces me dicen, ¿cómo se siente? Dice, me siento bien cansado, me siento bien cansada. Sí, porque su espíritu peleó. Nosotros nomás damos la orden, pero el que los echa para afuera en parte es ayudado por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo, es su espíritu. Y por eso la persona se siente cansada, se siente que no tiene fuerzas. No, se me fueron las fuerzas. Por eso dice la palabra que se nos van a dar nuevas fuerzas como las del búfalo. Dice, áreas afectadas por los demonios son las emociones. Los espíritus vienen y hacen daño en el área de las emociones, tales como rechazo, ira, odio, contienda, los cuales moran en el corazón del hombre. Sí, porque cuando uno discute, cuando uno odia, cuando uno siente un rechazo, a veces duele el corazón. Es que me dolió el corazón porque me dijeron de cosas. Simplemente a veces el esposo o la esposa, hay maltrato, hay un espíritu que se llama maltrato físico y verbal. Ese es un espíritu. Y ese entra y la persona empieza a decirle, no, es que me dijo muchas cosas y duelen más los golpes, duelen más las palabras que los golpes, sí, porque le dijo un montón de cosas. Pero no es, acuérdese que dice la palabra ya en Efesios 6, que no, la lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona, es contra lo que opera. Por eso usted debe de aprender a defenderse, para que usted pueda echar esos espíritus fuera de su casa. Simplemente aquí en una parte de la enseñanza dice que somos vigilados. ¿Por qué? Porque hay espíritus que se llaman vigilantes. Ya se los he dicho muchas veces. Ese espíritu vigilante es mandado para que el cristiano no ore mucho, para que no lea mucho la Biblia, para que tenga cansancio, para que se duerma, porque le mandan espíritus de letargo espiritual, pereza espiritual, estancamiento, espíritu de estupor.
¿Y qué pasa? Que no, pues agarramos la Biblia, vamos a la recámara, vamos a orar, pero se olvida de reprender. Hay que reprender esos espíritus. ¿Para qué? Porque, mire, le voy a dar un testimonio de mi persona. Hace muchos años, cuando yo venía a los pies de Cristo, una vez les dije que yo para leer Génesis me tardé 6 meses. ¿Por qué? Porque leía un versículo ahorita y otro versículo una semana, 2 semanas, y así andaba. Y yo era cristiano. Y yo decía que era cristiano. Y leía cuando quería, hacía lo que quería. Y Dios hacía como que me bendecía. Y a veces yo decía, bueno, pues si voy a ser cristiano, pues de una vez bien metido. Entonces, ¿qué hice? Empecé a querer leer más la Biblia. Pues sabe que no podía, porque me di cuenta que me quedaba dormido. Entonces, ¿qué pasaba? Que no, me dormía y me despertaba y seguía leyendo. Y me volvía a dormir y me despertaba y seguía leyendo, así. Hasta que ya definitivamente, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos el ataque por decirlo, no, tengo flojera para leer, no leo. No, si tiene flojera para leer, usted lea, porque ese es el espíritu inmundo que quiere que usted no lea. Si usted quiere orar y no puede orar, ese es un espíritu inmundo que está haciendo que usted no ore. Usted ore, usted levántese. Ya le he dicho muchas veces, la palabra esfuérzate y sé valiente está de Génesis hasta Apocalipsis, escrita 366 veces. Usted agarre una de perdido. Esfuércese, empiece a levantarse. No puedo orar mucho, ore mucho. No puedo leer mucho, lea mucho. ¿Por qué? Porque así vence al enemigo. Por eso usted tiene que esforzarse, esfuércese. Porque si no se esfuerza, siempre va a estar así. No, pues, ¿cómo va a adquirir conocimiento? Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cómo va a adquirir conocimiento si no lee? Esa es la parte fundamental del cristiano. La lectura bíblica. La lectura bíblica. Usted tiene que tener su espada bien afilada. Cada vez que usted la lee, su espada, que es la espada del Espíritu, es la Biblia. Usted la tiene que tener bien afilada. Es muy importante. Personas que aquí en este grupo van a aprender liberación. ¿Cómo va a aprender liberación si no lee? Parte fundamental, acuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Juan el Bautista lo bautizó, y cuando salió de las aguas dice que descendió el Espíritu en forma de paloma, y el Espíritu le incitó a que fuera al desierto, y allá nuestro Señor lo escondió para que no lo molestaran, y estuvo 40 días y 40 noches orando. Dice que no comió ni bebió, y cuando salió se le apareció Satanás. ¿Y qué pasó? Que le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y así usted, si le hacen una pregunta a los demonios, porque a veces sabe que los demonios se saben más la Biblia que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos algunos estuvieron allá arriba con nuestro Dios. Fueron ángeles caídos, fueron ángeles que fueron aventados a patadas de allá del tercer cielo. Porque así fue como los hicieron, los golpearon y los aventaron para abajo a patadas, el arcángel Miguel y sus ángeles. Por orden de nuestro Dios, por orden de Jehová de los ejércitos. Y aquí también usted tiene que sacarlos a patadas de su casa. Eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo los va a sacar si no conoce la palabra? Hay que adiestrarse. Hay que adiestrarse. Eso es importante. Usted tiene que aprender. Simplemente a veces me preguntan, oiga pastor, ¿cómo le hago para aprender? Pues bueno, pues le hace 10 capítulos diarios con sus versículos. ¿Por qué? Porque usted va a adquirir conocimiento. Ya sea usted que los acomode 3 en la mañana, 3 en la tarde y 4 en la noche, 4 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche. Así como usted quiera acomodárselos, pero usted tiene que leer mínimo 10 versículos diarios con todos sus capítulos.
Y eso es lo que hacía yo. Yo, por decirlo, a veces me agarro, sabe que a veces en un día me acabo libros, el libro de Job me lo acabé en un día y medio. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que leer, hay que leer. ¿Por qué? Porque es muy importante. Entre más lea, usted va a adquirir sabiduría. Dice la segunda pregunta, dice, el cuerpo. Hay espíritus inmundos que habitan en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, los espíritus sexuales se alojan en el abdomen, en los ojos y en la espalda. En los ojos, ¿por qué? Porque ahí están las ventanas del cuerpo. Entran por los ojos. ¿Qué dice la palabra? Que no nomás tratar de tener relación sexual con la persona, simplemente con codiciarla, simplemente con verla, simplemente con verlo. Desear, no, que me gustaría estar en tal parte con él o con ella. Eso es codiciarla. Entonces la mujer extraña o el hombre extraño es lo que hace, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque como son inconversos, traen espíritus sexuales y a veces hasta las mismas iglesias hay espíritus sexuales que han dejado entrar porque ya le digo, hay personas que se entregan a Cristo, no les hacen oración de liberación y cuando van a la iglesia, los espíritus inmundos se esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo en la palabra, se ponen a temblar. Ellos tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios, cuando oyen una verdadera alabanza, porque no todas las alabanzas o todas las canciones que se cantan en las iglesias son alabanzas verdaderas. Usted debe empezar a discernir, usted debe empezar a entender cuál música o cuál canción es verdaderamente de Dios. Tiene que hablar de Cristo, tiene que hablar de Jehová de los ejércitos, tiene que hablar de la sangre de Cristo, tiene que hablar del Espíritu Santo. Sabe que yo cuando conocí al pastor Ricardo Pérez, en paz descanse, él un día llegó y empezó a hablar a la iglesia y dijo, no, oiga, si usted acababa de salir una canción de Redimidos, creo era. Y esa canción decía, no llores por mí, estoy en un lugar. ¿Por qué? Porque ahí estaba hablando el muertito, si nosotros no tenemos que hablar con muertos. Y él los exhortaba a la iglesia que no oyeran esa canción porque muchos la traían hasta en el teléfono. ¿Por qué? Porque estaba de moda y todo el mundo la quería cantar. Pero son alabanzas o personas que, por decirlo a veces, se convierten a Cristo, son cantantes, son artistas, se convierten a Cristo y lo único que hacen es cambiarle la letra a la canción. Pero la misma canción que se tocó en el mundo la quieren cantar adentro de la iglesia. Y eso no es de Dios. Esas no son canciones de Dios, esas no son alabanzas de Dios. Simplemente allí dice en la Biblia, Salmos, dice cántico gradual de los hijos de Core, cántico gradual de David. ¿Por qué? Porque son canciones, son cánticos en lenguas. Por eso no los entendemos.